Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque hablaremos de una solución a un problema o error que probablemente puedas estar teniendo en tu dispositivo. Si tú quieres saber de qué trata esto, cómo solucionarlo, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. En este video vamos a platicar sobre una solución, un problema que puede estar surgiendo en tu dispositivo que realmente no es un problema, pero puede ser ese tipo de situaciones que no saben a qué se deben. En específico, este video va dirigido para Android, más en específico para los dispositivos Samsung, en especial de la línea Galaxy, pero básicamente puede aplicar para cualquier Android que esté pasando esta situación. Tú me preguntarás, oye Mau, ¿sobre qué problema estás hablando? Aparentemente, bueno, a mí me estaba pasando la situación en que mi dispositivo solamente cargaba hasta el 85%. Como se pueden dar cuenta en este momento, tengo el 85% de carga y si yo intento conectarlo a mi dispositivo, vamos a darnos cuenta que está conectado. Obviamente está la luz mi dispositivo, no se los pongo, pero bueno, está conectado. Y si nos fijamos aquí en la pantalla, nos aparece que tenemos el 85% y realmente no hace nada, no está cargando. A mí esta situación me llegó a pasar y no sabía a qué se debía. De hecho, pensé que llegaba a estar mal lo que sería ya mi dispositivo o que también el cargador estaba mal, pero no. Realmente en cuanto se baja el 84% y lo vuelve a cargar, solamente llega hasta el 85% y ya no avanza más. Esto realmente es una situación muy sencilla de solucionar. Para solucionar este problema, lo único que vamos a hacer nosotros es entrar aquí al apartado de configuración. Solamente nos vamos aquí al apartado de configuración o ajustes. Estando aquí en ajustes, nos vamos a la parte de abajo y vamos a buscar esta opción que tenemos por aquí abajo que se llama cuidado de batería y dispositivo. Solamente lo vamos a seleccionar. Aquí en este apartado realmente nos va a dar toda la información relacionada a nuestro dispositivo, desde el almacenamiento, batería, entre otras opciones. Solamente vamos a seleccionar esta primera opción que tenemos aquí de batería. Estando aquí en batería podemos ver que nos da estos detalles. De hecho nos dice que tenemos el 85% disponible, que es la carga que ha tenido hasta este momento, y únicamente nos vamos a la parte de abajo y vamos a buscar esta opción que se llama más ajustes de batería. Una vez estando aquí nos vamos a la parte de hasta abajo y vamos a buscar esta opción que se llama proteger la batería y vamos a darnos cuenta que abajo nos dice que limita la carga máxima del 85% de la batería para alargar esa vida útil de la batería. Realmente es una función de protección que, bueno, tú lo puedes activar o desactivar en cualquier momento, y si tú quieres que se cargue al 100% para tener más carga en tu dispositivo, solamente lo desactivas. Y ahora cuando nosotros conectemos nuestro dispositivo, vamos a conectarlo en este momento, nos vamos a dar cuenta cómo la carga comienza a realizarse. Si tú te fijas en la parte de arriba nos aparece este iconito de que se sigue cargando la batería. Recordemos que esta función realmente es una función de protección de la batería, así que te recomiendo que la tengas activada. Así que solamente si lo quieres regresar lo activas, y si ahora lo conectamos, realmente nuestro dispositivo no va a hacer nada, incluso no reconoce ni siquiera que está conectado el cargador. Así que bueno, yo te recomiendo que lo desactives únicamente cuando vayas a necesitar más batería de la adecuada, y esto te va a ayudar a proteger bastante bien tu dispositivo. Te tomas en la parte de acá abajo, en los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios sobre este tutorial. ¿Solucionó tu problema? ¿Tienes algún otro que quisiéramos tratar en siguientes videos? Déjanoslo saber en la parte de acá abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla, y aquí te dejo videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.